pues tenemos la grata visita de Juan Arias y vamos a estar comentando varios temas de coyuntura nacional. Qué gusto tenerle aquí, Juanito. A los Amanda, tiempos. emocionado a los tiempos que vengo. Feliz año. Creo que recién nos vamos a decir. Y bueno, saludarle a tu audiencia, al programa, a Medio Mundo, por seguir haciendo periodismo crítico, objetivo, plural, que tanta falta le hace hoy al país, ¿no? Entonces estoy feliz de estar acá y poder analizar la situación del país, de la provincia y sobre todo, pues, plantear soluciones de cómo como ciudadanos podemos ir avanzando en mejores días para todos. Juanito, nosotros quisiéramos un poco abordar cuál sería como tu lectura, tu análisis respecto de este terreno que acabamos nosotros de vivir, ¿no? Los comicios electorales, pues es una coyuntura postelectoral bastante compleja. Hemos ido a comicios electorales estos 2 últimos años, azotados por la violencia, por la escalada de la inseguridad y otros temas que también hemos estado viviendo, como crisis energética, falta de trabajo y todo lo que hemos estado conversando. Eso no ha pasado, es más, todavía se ha profundizado. Hemos estado Agudizado, así conversando es. contigo, se ha agudizado. ¿Y cuál es tu análisis, Bueno, Juanito? yo creo que las elecciones nos muestran una sociedad polarizada. No únicamente le pasa al Ecuador, le está pasando al mundo. Y esa polarización, si bien es cierto, es parte de la diversidad, de la democracia, también te trae una confrontación de pensamientos ante una crisis del sistema como tal. Esa crisis del sistema en el Ecuador se ha traducido en el deterioro de la calidad de vida, el costo de vida, tenemos la migración, solo 2024 tuviste alrededor de 400,000 migrantes que salieron del país y tienes también acompañado para Ecuador la violencia con materia de seguridad, la crisis energética, y eso ha hecho pues que esto se polarice aún más y lamentablemente ha seguido en el correísmo, anticorreísmo, hoy ese anticorreísmo representado por el presidente Noboa, pero también hay que entender que hay millones de ecuatorianos que le votaron al un lado, le votaron al otro, pero le votan también convencidos de un país. Entonces, creo que, y tomo las palabras del anterior, venía escuchando en el carro, el anterior entrevistado, es la unidad. Es decir, en esta segunda vuelta, si bien es cierto, hay dos posiciones antagónicas, la que gane va a necesitar de una gran unidad nacional para salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más urgente que necesitamos comprender, principalmente los ciudadanos, porque a veces en grupos de amigos, en familia, hay estas peleas por cuestiones políticas, cuando en este momento necesitamos madurez política, coexistir en la diversidad y al final ambos tenemos la convicción de que necesitamos un mejor país, de que necesitamos que se resuelva la crisis, ¿no? Entonces, yo partiría de eso, ¿no? Esta polarización deja a los partidos tradicionales sin piso, porque hay millones de ecuatorianos que no te votan a un partido. Yo estoy de acuerdo con eso, me identifico con eso. No hay que votar a un partido, hay que votar a una causa, a una figura que te representa, a un proyecto, a un plan de país, y que ese plan de país hoy está representado en el presidente Noboa y en Luisa González. Y hay que elegir en base a esas dos propuestas que están sobre la mesa. Pero ahí la propuesta de ADN que ya está en el Está gobierno, ejecutándose. que ya está. Y esas son las dos posturas que se van a disputar nuevamente, como en el 2023, pero todavía no sabían cómo iba a gobernar. Ahora ya hay una experiencia de más de un año que ha estado aplicando la política a su manera y ya con un enfoque que ya realmente se puede interpretar y se puede ver cómo es su gobierno. Sí, yo coincido contigo, no es únicamente la figura del presidente Noboa, es un modelo de país que se ha roto y se ha implementado un modelo que te precariza a la clase media, que a los sectores populares les está llevando a muchos niños jóvenes a la delincuencia. En la sierra, anualmente no están entrando a educación primaria, secundaria, alrededor de 40,000 niños y adolescentes. Eso es durísimo porque una parte de ellos va a entrar en pandillas, va a entrar en problemas de droga. Hace 3 años, 2021, 2022, Ujú. ya habían estudios que te planteaban de que el país tiene más de 20,000 jóvenes involucrados en pandillas. Eso es un ejército. Hoy el país estará con números superiores. Por poner números, estará con 30,000, 40,000
jóvenes que están dentro de estas redes del narco, de pandillas, de grupos que están en una delincuencia común. O sea, ese es un dolor bien complicado que para la sociedad ecuatoriana le va a costar una década al menos, si hacen bien las cosas hoy, para salir de esta crisis, ¿no? Entonces, eso es a causa de un modelo. Este modelo el que te subió el IVA y te dijo que con la subida del IVA ibas a tener más garantías para seguridad porque iban a poner recursos, equipamiento para la policía, sacaron al ejército, pero al final no te ha resuelto nada. Y es que la historia, ¿qué te dice? Colombia, 80s y 90. Los 2000 en Colombia con los falsos positivos, que hoy se sabe la verdad cómo el ejército, la policía, desapareció a jóvenes, desapareció a personas porque obviamente es por esa supuesta lucha contra el crimen organizado. Lo mismo le ha pasado a México. Ecuador ya está en ese proceso. Entonces, no solo es escuchar un buen plan de gobierno, es entender lo que ha significado. Entonces, el presidente Noboa, una figura joven que muchos ecuatorianos se representaron en él, eh, en un año y algo más no te ha planteado propuestas concretas ante los problemas estructurales que tiene este país. Y ahí yo creo que viene lo más complicado porque eh, ha abusado de esta confrontación contra que ellos son los malos. Mira lo triste que hable de que en las provincias, Mm, en los sectores de la costa, donde triunfa ampliamente Luisa González, es mm, sectores que votan por el narco. mm, mm, El desprecio a su propia militancia al momento de no asistir al meeting que tenían organizado. La arrogancia y prepotencia que nos hablaban de que ganan en una sola vuelta. mm, Yo creo que eso debe también llamarnos la atención, pero hay que entender que la gente que le vota a Noboa no le está votando por algo a Luisa. Sí ujú. hay campaña mediática y millón de cosas, pero también no se ha identificado por algo. Y esa es la democracia, o sea, hay que respetar. Yo creo que lo más importante en este momento es que sepamos respetar que quienes le votan a Noboa tienen sus razones y quienes le votan a Luisa tienen también sus razones. Pero sí es importante también entender el crecimiento de Luisa González por sobre esa base que tiene el correísmo Ujú, y entiéndase ahí pues millones de ecuatorianos, de familias, de profesionales, de amas de casa, de empresarios, de emprendedores que ven en ella, no ven en un partido, ven en ella mm, la solución para poder sacarle al país de esta crisis. No voy a el ejemplo de lo que hizo con México, con los aranceles, ujú, demuestra que es un tipo que está tomando las decisiones con el estómago. Porque ¿cómo le pones aranceles a un país que su balanza comercial contigo, en comparación a la tuya, es superior? Simplemente para ellos no es nada, fue una burla en los medios mexicanos esta decisión. Entonces, sí. eso no puede pasar porque un estadista está para resolver los problemas estructurales. En Ibarra, te pongo un ejemplo para cerrar esta idea. Hace una semana, menos de una semana, aquí a la vuelta hubo un Sí, sí, un triple A, sicariato sí, tremendo. homicidio. Eso en Ibarra no ha pasado en la historia. Y si hablamos de la obra física y de qué ha hecho el gobierno del presidente Novoa en más de un año, junto a la iglesia de la Dolorosa tenemos como 6 meses que no pueden terminar un UPC. O sea, en 4 años a Ibarra le va a dar 4 UPCs. Ujú, Pongámosle que sean 2 por año, le va a dar 8. Es ujú, una locura. Necesitamos política pública, necesitamos ujú, inversión, necesitamos que le ponga recurso a los GATS a tiempo, a las juntas parroquiales. ujú, Necesitamos que se invierta en educación. Las universidades públicas están cruzadas de manos porque tienen menos presupuesto y no pueden atender toda la cantidad de jóvenes que año a año ingresan. Hay 300.000 jóvenes que se gradúan año a año de los colegios. ujú. De esos, un gran número no puede ingresar a la educación pública. Y quienes ingresan a la educación privada por el gran esfuerzo que hacen los papás, no consiguen trabajo y tienen que pensar en migrar. 8 de 10 jóvenes en este país piensan que migrar es la solución para desarrollarse profesionalmente. Esas son las cifras duras de la economía nacional, de la realidad que vive el ecuatoriano y yo creo que ahí el presidente Noboa nos queda debiendo. No hay un plan, no hay un proyecto. Y si no hay un plan y si no hay un proyecto, ¿cómo ganó las elecciones? O cómo hay una gran parte de la población, porque ahora estábamos viendo los datos, 44, 40, hay un empate técnico entre estos dos modelos que tú estás planteando. Hay este modelo
no sé si se llame de desarrollo, no sé qué tipo de modelo podríamos incluirlo a Daniel Noboa y el otro modelo. Hay este contraste de maneras de Sí, entender o el sea, país. em, yo creo que Novoa ha hecho un trabajo importante por mi profesión en el marketing y mi experiencia. Creo que ha hecho un trabajo importante desde lo digital, usando las redes sociales para entregarte un mensaje de confrontación con ese viejo Ecuador que él llama em, el país de la corrupción, el país de las mafias. Pero yo creo que se agota. Porque tú caminas en el día a día y la gente no tiene plata, los negocios cierran, quiebran. Quienes tenemos un negocio sabemos que se ha agudizado la crisis. Ujú, Tengo a la par de mi negocio familiar un proyecto que hacemos consultoría en comunicación estratégica. Desde los apagones se han caído alrededor de 3, 4 contratos que estaban ya por firmarse porque las condiciones del país no hay dinero en el bolsillo de la gente. La empresa privada tiene miedo de invertir porque no hay garantías. Un negocio que le está yendo bien empieza a ser vacunado. ujú, Entonces, ya en lo tangible, en lo cotidiano, eh, el país está pasando mal. Y ese es la muestra de por qué Luisa González crece. El hecho que supera en esta votación, Luisa, a mi criterio y según lo que comentan muchos analistas al respecto, es la ciudadanía que no le vota a un partido, le vota a ella porque ve en ella una propuesta concreta de que funcione el Estado, ujú, de que la salud no sea un privilegio, de ujú, que se invierta nuevamente en educación, entendiendo al capital humano como ese recurso para generar economía, que se retomen los grandes proyectos hidroeléctricos de infraestructura, ejemplo para Ibarra, para Imbabura, ujú, la carretera de los Cañaverales ujú, hacia San Antonio. Hay que recuperar el proyecto hacia Lita. Mira, la gente de Lita muchas veces tiene que salir con sus productos y darse la vuelta por Quito para venir a Ibarra. ujú, Se derrumba la carretera ujú. y les toca cruzar los dedos porque eso cada cierto tiempo tiene derrumbes. Entonces necesitamos presencia del Estado, que el Estado le garantice a la empresa privada condiciones para que invierta, que el Estado invierta en sectores claves como la salud, la educación, que planteemos qué va a pasar con la deuda externa. Aquí en este país se han contraído millones de dólares en deuda y no tenemos inversión pública. Eso viene desde Moreno, lo agudizó Lazo y hoy el presidente no ha continuado con esa lógica, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a votar en abril es este modelo de precarización, de que la crisis le cargan a los sectores populares, a las clases medias, al emprendedor, a la empresa privada, o un modelo donde el Estado te dé garantías. No necesitamos que el Estado nos regale, pero necesitamos que el Estado nos dé garantías para que puedas vivir bien, puedas tener unas condiciones de desarrollarte profesionalmente en tu negocio. Y este relato que decías tú de marketing y de publicidad, más que en la figura, mantiene todavía estos relatos de polarización, el presidente. Sí, va a seguir, la polarización es algo que no va a parar. Mira, va a seguir la polarización y va a crecer el nulo, es decir, la indiferencia a la política. Esa indiferencia a la política yo creo que tiene razón en el sentido de que la política se ha convertido en un negocio y está en la izquierda y en la derecha. Eso es lo que a millones de ecuatorianos nos hace tener una molestia colectiva y eso y gran parte de esa gente por eso no está votando o está anulando su voto, porque no se ve representada es la crisis de los partidos. Yo creo que ahí Novoa también es parte de esa crisis de los partidos donde destroza a los partidos tradicionales de la derecha y él tiene hoy una nueva fuerza con su figura y con millones de cosas que están alrededor de una campaña millonaria, ¿no? Esa es una cosa que hay que discutirla. ¿Por qué la política se reduce a actores que tienen millones de dólares detrás? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el vecino, la persona de barrio, las personas de a pie no podemos hacer política en un país que supuestamente vive en democracia? ¿Por qué solo esos grandes capitales tienen el derecho? Leía un artículo, Novoa gastó alrededor de 2 millones Ujú. solo en pauta 2 millones de dólares. Imagínate cuánto le costó el equipo atrás para que produzca todo eso. Y más los recursos de la Entonces, propaganda del gobierno, ¿no? yo conversaba con un par de amigos y el tema es que
va él 1 año y medio en campaña y los problemas estructurales del país no se han tocado. Ujú. Eso es algo que debería plantearnos un rechazo a que la política no pueda ser ese instrumento. O sea, la política es para resolverle cuestiones a la gente, al barrio, a la comunidad, a la provincia, en este caso al país, ante todo lo que vimos en seguridad. En estos días se cumplieron 1000 muertos, son los primeros 1000 muertos, asesinatos violentos en 1 año. Ujú. O sea, este año será el más violento de la Sí, historia del, sí. del país. ¿Cómo estás? Sí. ¿Y cómo traes turismo, por ejemplo? ¿Cómo dinamizas la economía? ¿Cómo traes a la empresa privada o a la inversión extranjera que venga a invertir acá? Es un país complicado, hecho un caos, que te pueden secuestrar, te pueden vacunar. Entonces, yo creo que ahí el presidente no tiene la capacidad de entender cuáles son los problemas estructurales de este país. Hay una burbuja en la cual él está y no le ha permitido reflexionar más allá de lo que él vive en su cotidianidad y de lo que él ha vivido, porque también quizás eh, porque él pues viene de una familia de muchísimo dinero que no entiende lo que vive el ciudadano de a pie. La gente que tenemos un negocio no llegamos fin de mes, complicado pagar el arriendo, tienes que pagar las cuotas de la casa, del crédito, del carro, de lo que sea. Hoy la clase media ya no sale de paseo. Y si sale, pues será aquí cerca, ya no se va a la playa, ya no puede salir fuera del país. Cosas que hace unos años eran parte del crecimiento personal, del crecimiento familiar como tal. Hoy ya eso no se ve. Entonces, yo creo que hay que entrar a esa batalla cultural. Es desde los medios, Ujú. es desde el respeto a la diversidad de pensamiento. Yo tengo buenos amigos que le votan a Noboa y hemos conversado y respeto. Y hay que entrar en esa discusión. Ujú. Una discusión, tal vez no una discusión para que no suene Pero ¿por duro. qué le votan? Sabes que vos estás planteando, por ejemplo, dos modelos de desarrollo, pero yo veo que acá no hay ningún modelo de desarrollo desde la Es derecha. que yo creo que no se identifican con lo que también ha construido el correísmo. Ah, Ujú. yo creo que el correísmo ha perdido también un horizonte Ujú. de una propuesta que le ilusione al ciudadano que no está en política. El ciudadano que no tiene tiempo para leerte las noticias, para hacer millón cosas que quizás quienes nos gusta la política y nos gusta estar revisando contenido de un lado o del otro, Ujú. tenemos ese tiempo o simplemente nos gusta y le dedicamos. El ciudadano está pensando en llegar fin de mes, que no le roben, que su hijo que está estudiando en Quito no sea víctima tampoco de un robo Ujú. y que puedan pagar las deudas, las cuotas y que su negocio funcione o que no pierda el trabajo. Eso piensa el ecuatoriano. Y ante la comodidad que existe en las estructuras tradicionales de todos los partidos políticos, el ciudadano tiene ese rechazo y el ciudadano tiene esa desconfianza. Yo creo que es interesante cómo Luisa logra rebasar ese techo y encontrar un gran apoyo ciudadano Ujú. que va más allá, creo yo, incluso de ideologías, va desde la sensatez y del sentido común donde el Estado debe funcionar y de valores, como por ejemplo, no podemos permitirnos mentir. El presidente ha mentido en el 24 de mayo del año pasado. ¿Crees que el discurso de Luisa que Pura, decía nos mentimos y acusaba al presidente de mentiroso, eso también caló en la gente? yo no sé, porque Ujú. al final la gente está Ujú. saturada, Sí, sí. saturada de tanta información, de tantas fake news, de millón de Ujú. cosas, pero es lo tangible. Y además Luisa representa a un proyecto que de una u otra forma, en medio de los errores que pueda tener, te dio soluciones, porque crees el voto de la ruralidad. Mm. La gente en la ruralidad está pasando realmente mal. O sea, la tiene cada vez más dura y está diciendo, no, yo quiero un Estado que esté presente, un Estado que me invierta, un Estado que me genere condiciones. Entonces, eso te está representando Luisa. Yo creo que el discurso post conocer los resultados me pareció interesante porque se está llamando a los diferentes sectores, no te llama a la gente de izquierda. Yo creo que ese es el mayor error. Te llama a la gente de derecha, de centro, a la gente que no le interesa la política, partidos tradicionales, Todos. a la gente que tenga un sentido de patria, un sentido de pertenencia a este país, porque lo que estamos pasando es algo bien grave, es doloroso. O sea, aquí uno no puede pensar en desarrollarse. Tengo un amigo, conversamos el otro Quieren día, irse, ¿no? porque
él me dice, voy 1 año y medio sin conseguir trabajo. Me dice, loco, tengo 30 años y me siento viejo. Te puedes imaginar, estamos en los 30 años, que es una edad donde uno puede desarrollarse profesionalmente, tener la capacidad, la oportunidad de cumplir metas, sueños. Y eso le pasa a millones de ecuatorianos que no logramos encontrar una solución. Eso yo creo que el presidente no ha entendido, porque nos habla de datos de que se mejora en esto, de que bajó el riesgo país. Vean, por favor, o sea, vayan y conversen con la gente qué está pasando en el día a día. Entonces, me parece que ahí Luis está representando esa opción. Sin embargo, el ir a votar en abril tiene que rebasar los partidos, tiene que pensar en cómo Ecuador va a salir de esta crisis. Cualquiera de las dos opciones que gana va a necesitar el apoyo de los ecuatorianos, así no le hayamos votado, porque el país no aguanta más. Y si esa opción que gana en abril no le cumple al país, el país tendrá que estar presente en las calles. Cualquiera de las dos opciones, porque tienen que responderle a los ecuatorianos, a millones de personas que no están pasando bien. Entonces, para ir cerrando la idea, me parece interesante el voto que ha levantado ISA, pensando, por ejemplo, aquí en Imbabura, en Ibarra, saca 10.000 votos. Ibarra es una ciudad urbana, principalmente. Me parece que ahí el voto que logra captar ISA es un voto de los sectores Medios, o de gran parte de exacto, de una clase media estudiada con una postura de recuperar el Tahuanto, recuperar Yaguarcocha, cuidar nuestros páramos, evitar que la franja agrícola siga creciendo, definir un catastro minero para esta provincia y este país. Necesitamos urgente un catastro minero y que nos diga cuántos millones tenemos ahí y a qué empresas se les ha concesionado, a cuánto tiempo y cuánto le queda al Ecuador. Eso es urgente y Luisa González o Noboa, cualquiera de las opciones que llegue al poder, tiene que transparentar. Obviamente sabemos que el presidente Noboa tiene sus intereses económicos en hacer negocio con estas empresas canadienses, como estuvo hace unos meses allá, pero eso es algo importantísimo, porque necesitamos ir a esa transición ecológica, energética, necesitamos repensar los modelos de desarrollo, yo creo, en la sostenibilidad, es decir, desarrollo económico, hay que tener un trabajo social y hay que tener armonía con la naturaleza. Entonces, esos son los ejes que todo plan, que todo proyecto que se ejecute, el nuevo gobierno que llegue en abril, necesitamos que priorice en esa lógica, ¿no? ¿Qué modelo de desarrollo crees que se debería? O sea, ya hemos estado discutiendo desde hace tiempo decir, necesitamos un país que saque adelante toda la crisis que venía con Moreno, con Lazo, y después la gente depositó la confianza en Noboa. Y ahora todavía las cifras son más espeluznantes, más muertes, más Mire, yo, gente desempleada. ¿Crees que la gente le seguiría apostando a este modelo? yo creo que ha calado mucho el tema del capitalismo, de por qué el capital tiene, yo tengo mi negocio, tengo mis dos, tres personas que me ayudan y Ujú. creo que ahí se ha jugado mucho. Sin embargo, insisto en que en este momento no es yo creo que la política en el sentido de un pragmatismo no debe quedarse en izquierdas o derechas. Ujú. ¿Por qué? Porque al final te estás dividiendo y no estás tomando decisiones en base al sentido común. Pero ese sentido común debe estar principalmente basado en valores. Un valor: no mentir, no robar, el respeto ante la diversidad, pero el respeto del patrimonio y de los recursos públicos. Con eso debes tomar decisiones. Y esas decisiones deben estar basadas en la sostenibilidad, que haya desarrollo económico, porque si la gente no tiene plata en el bolsillo, ¿cómo mejora sus condiciones? Sociedad, necesitamos volver a la minga, al barrio, a la vecindad, a entender que somos un todo, que no somos individuales. El mismo celular, la tecnología nos está individualizando aún más. Y el tercero es el tema ambiental. Para Ibarra, para Imbabura, somos la capital del geoparque. Lamentablemente, muchas veces solo se queda en un nombre. Necesitamos a- interiorizar ese geoparque en cada ciudadano, en cada persona, donde la naturaleza se cuide, donde el páramo, donde los animales, la biodiversidad que tenemos ahí se cuide, el agua. Y ya, pues, pensando en la ejecución de la política pública, yo creo en una presencia del Estado poderosa. Pero la derecha no cree en el Estado. Es que ellos ven en el Estado un negocio. Ellos creen en la privatización de las empresas que te generan recursos.
Y ahí entonces, si lo pones en la práctica a nivel conceptual es una socialdemocracia, es decir, tener un Estado Un que, estado presente un de Estado bienestar, ¿no? presente, exacto, hay que imitar lo que hizo Europa después de la Segunda Guerra Ujú, Mundial. ujú, La presencia del Estado, donde la salud, la educación no sean un privilegio de pocos, ujú, donde la gente tenga dignidad con eso. Hay que darle más condiciones a los GATS. Cuando uno está en la administración municipal, uno no piensa en ideología, pues uno piensa en resolver las cuestiones a la gente. Y eso es lo que necesitamos, que se descentralice aún más el Estado, que le ponga más condiciones a los gobiernos seccionales para que estos inviertan. Los gobiernos seccionales, por ejemplo, si tú revisas estos 8 puntos programáticos de esta mesa de organizaciones sociales y de izquierdas, plantea que hay que darle recursos a los GATS para que entren en la transición energética. Los GATS deben entrar a producir energía. ujú. Con la basura, podríamos irnos al tema de los abonos orgánicos y podríamos irnos al tema del biogás para generar alumbrado público, al menos de arranque. Ujú. Eso es generación de empleos verdes, generación de una economía muy interesante a través de los residuos. Y el país tiene hoy leyes que te sostienen a hacer ese Totalmente. tipo de política pública. Y que el Novoa habla en su plan, ¿no? Ujú, Por eso también lo de Novoa ujú, tiene sus y ahí el por qué mucha ujú. gente que quizás quiere leer un poquito más le vota. Él habla de la economía circular, por ejemplo, en su Sí. plan. A Luisa no lo he escuchado hablando de economía circular. Sin embargo, lo que ha demostrado el Ujú. correísmo en su historia de administración pública Obviamente, es que sí hay una capacidad de innovación y ujú, hay profesionales que saben cómo hacerlo, cosa que ujú, el presidente Novoa no tiene. ujú. O sea, además que no tiene proyecto, no tiene un equipo. Así que esas serían pues las reflexiones, Amanda. Gracias el espacio nuevamente. Muchísimas gracias, Juanito. Qué bueno que tengamos pues tu presencia en esta mañana porque ayudas a que la gente se pueda enterar, pueda entender y pueda tener estos análisis objetivos que nos has planteado en esta mañana. Muchísimas gracias. Qué gusto haberte tenido aquí. Gracias también. Gracias a Radio Medio Mundo.